deshidratación severa en el paciente que va a fallecer por un proceso de deshidratación. En cambio, en la toxina pertussis, mi porción de la proteína que es la porción G alfa, que debe de activarse, la G alfa no se va a activar, se va a mantener en GDP, entonces no vamos a hablar de que se pueda hacer una respuesta inmune, sino va a poder responder, no va a poder darse una respuesta fisiológica contra ese patógeno. Después vamos a ir entendiendo mucho más el inmuno con los receptores más adelante. Es más divertido, ¿no? Pero claramente biología sigue siendo mi primer amor. Después. Ok, nos quedamos acá en las versiones de la glucosa. Nosotros tenemos glucógeno fosforilasa y tenemos glucógeno sintasa. En el caso de la glucógeno fosforilasa, tanto la fosforilasa como la sintasa en este proceso de degradación del glucógeno, cuando yo hablo de la fosforilasa, yo hablo de degradar glucógeno. Va a ocurrir degradar glucógeno. Y acá yo hablo de sintetizar esa molécula de glucógeno. En ambos casos, sea una degradación, o sea una síntesis, estas proteínas, que son proteínas enzimáticas, estarían siendo la proteína blanco que se debe de activar en este proceso, tanto ya sea fosforilasa o sea sintasa. En el caso de la fosforilasa, ella tiene dos tipos de ligandos que pueden ser el glucagón o la epinefrina o adrenalina. En el caso de la sintasa, nuestro ligando primer mensajero sería la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Que la glucógeno fosforilasa sería una proteína blanco hiperglucémica y mi glucógeno sintasa sería una proteína blanco hipoglucémica. Una va a liberar glucosa en la sangre y otra va a juntar la glucosa que está en la sangre para formar el glucógeno. Ambas proteínas blanco de ambas enzimas necesitan la liberación de ATP. ¿Sí? Ambas van a necesitar que el segundo mensajero se forme y que ese segundo mensajero vuelva a activar otra sinasa. Ustedes ya saben que las sinasas son las encargadas de agregar glucofosfato. Entonces, en ambos casos se va a trabajar con receptores acoplados a proteína G y exactamente con GS. Porque GS es la que está vinculada a trabajar con la debilatoxiquedasa y generar un AMP cíclico. Entonces, ahora vamos a hablar de cómo funciona ese mecanismo de acción. Si querés, puedes prender la luz, por favor, para que vean primero ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a tener nuestro receptor. Aquí está nuestra proteína GS, que tiene alfa, beta y gamma. En este caso, vamos a poner que acá nuestro primer mensajero es, supongamos, la adrenalina. Y mi corazón, son isoformes. Yo tengo, este se llama receptor acoplado a proteína G porque está unido a una proteína G. No, la proteína G no es tu proteína efector. La proteína G es parte de tu receptor. Se llama
activar a la proteína receptor. Y yo tengo tres tipos de proteínas G. Yo tengo isoform, la que es y la que es. Entonces, en este caso, cuando hablamos de activación, vamos a hablar de la GS. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Esta adrenalina, que es mi ligando, mi primer mensajero, se va a unir al receptor. Ustedes saben que esto va a hacer que ocurra un cambio conformacional en esta estructura, donde ese cambio conformacional va a estar implicado que el GDP que está acá sea eliminado y ahora yo tenga alfa GTP. Esta alfa GTP se viene a unir en este caso con la adenylato ciclasa y acá se queda beta y gamma esperada. Esta que es mi proteína efectora, cuando es activada por la alfa GTP, va a llamar a una ATP y este ATP a través de la adenylato ciclasa va a pasar a ser mi segundo mensajero, que es el AMP. Y acuérdense que la función del segundo mensajero es la traducción de la señal en el medio interior, en el interior de la señal. Entonces, este AMP cíclico va a ser el encargado de traducir esa señal en este medio citosólico. Y esa traducción de la señal implica activar a una proteína blanca. Entonces, este AMP cíclico se va a asociar con una enzima. Y si ustedes se acuerdan de biología 1, cuando vimos enzimas, nosotros hablamos de que las enzimas tienen un sitio activo, ¿sí? Y tienen también sitios alostéricos donde se van a unir estructuras que van a ayudar a que ella tenga una actividad. En este caso de la glucogenofosforilasa, de la glucogenosintasa, ella es una enzima que va a tener que ser activada, esa proteína blanca que va a tener que ser activada. ¿Qué va a pasar? Este AMP cíclico va a venir y se va a unir al sitio alostérico de una proteína enzimática que se llama PKA, que ella se conoce como proteína sinasa A. ¿Sí? Esta proteína sinasa A, que se está activada porque ella trabaja en conjunto con la AMP cíclico, ella es dependiente de la AMP cíclico. Si es que no hay AMP cíclico, ella no va a poder trabajar. Entonces, AMP cíclico se une a esta proteína sinasa y sustratos que están acá en este sitio activo van a ser liberados. Estos sustratos van a ser fosfatos. Acuérdense que las sinasas son encargadas de ¿qué? Agregar grupos fosfatos. Entonces, yo voy a tener, por un lado, voy a tener la sintasa y por otro lado voy a tener la fosforilasa. Cuando esta suelta su sustrato y son grupos fosfatos, esta proteína sinasa va a fosforilar tanto la sintasa como también va a fosforilar la fosforilasa. Ambas proteínas blanco ella va a fosforilar, pero acuérdense que las consecuencias de la fosforilación son activar o inactivar enzimas. Y eso de activar o inactivar enzimas depende directamente de quién fue mi ligando o mi primer mensaje. Aquí mi ligando, mi primer mensaje es adrenalina. Entonces, esta sintasa que fue fosforilada va a estar, ¿qué cosa? Inactiva. Ella va a estar inactiva. Y esta
que es la fosforilasa, va a ser la activa. Entonces, ambas se van a fosforilar, pero por el ligando, mi célula va a saber cuál va a ser la activa y cuál va a ser la inactiva. En ese momento está activa esta proteína blanco, que es la fosforilasa, y esta fosforilasa va a ir hasta el glucógeno. Hasta el glucógeno. Y en el glucógeno va a empezar a cortar estas uniones que ella tiene de glucosa. Entonces va a empezar a romper. Cuando ella va rompiendo esas uniones, lo que se va a obtener es glucosa 1-fosfato. Pero esta glucosa 1-fosfato no es la que va a pasar de forma directa al torrente sanguíneo. La glucosa 1-fosfato tiene que convertirse a glucosa. ¿Cómo se llamó el proceso de obtener glucosa? Gluconeogénesis. Sí. Entonces, la glucosa 1-fosfato va a pasar por ese proceso de gluconeogénesis para generar glucosa. Y esta glucosa es la que va a ir a la sangre. Professor, então, esse processo de sustentação, a resposta é a geração de glucose. La respuesta es la generación de glucosa. O tipo de sinalização é então. El tipo de señalización, sí, entonces no me va a depender de qué quieras degradar. De repente, si es un daño, hay otro tipo de receptor. No siempre nuestra célula va a trabajar con receptores acoplados a proteínas. Nosotros tenemos otro tipo también de receptor. Normalmente cuando es degradación, lesión, daño, no se trabaja con este tipo de receptor. Este tipo de receptor, pone en la pregunta y pero para aclarar, este tipo de receptores acoplados a proteínas que está mucho más vinculado a cambios metabólicos o a respuestas fisiológicas que estén vinculados con generación de mi sistema inmune adaptativo. ¿Sí? Porque se va a buscar adaptar a ciertos patógenos y el sistema inmune adaptativo es más lento. Cuando hay una lesión, cuando hay un daño, necesita una respuesta más rápida para reparar ese tema. Y la sintasa, chicos, si es la sintasa la que va a ser activa, lo único que va a cambiar va a ser quién fue el ligando. Si la sintasa va a ser la activa, acá el ligando, ¿qué va a hacer? ¿El ligando qué va a hacer? ¿Cuál va a ser el ligando Gabriel? Que va a estar en el torrente sanguíneo. Si usted acaba de decir que es justamente señalización endógena, ¿cuál va a ser el ligando? ¿Cuál va a ser el primer mensajero que va a estar en el torrente sanguíneo? ¿Cuál hormona? Empieza con I y termina con sulina. Insulina. No, lo contrario. No, estamos hablando bien. Ahora para que ocurra esto, pero esto, en ese caso, esto va a estar inactivo. Esto ahora va a ser lo activo. ¿Y qué va a hacer la sintasa, chicos? La
entrar y esta glucosa se junte y se genere glucógeno. ¿Cómo se llama este transportador de glucosa? ¿Cómo se llama esta proteína que es transportador de glucosa? ¿Quién les puso diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2? Este mes pasado. ¿Cómo se llamaba? ¿Rodrigo? Así me están mirando con tu ojo brillante, abierto. ¿Afonso? ¿Cómo se llamaba? Luis. ¿Quién le puso diabetes el semestre pasado? ¿Quién fue? Nadie. Esta se llamaba la GLUS4. La GLUS4 es la proteína transportadora de glucosa. Va a abrir la sustancia, va a abrir el paso de la GLUS4 para que empiece a ingresar glucosa dentro de la célula y esta glucosa se pueda paquetar en glucógeno. ¿Sí? Entonces sería el efecto contrario. Claramente tienen que saber esto para el examen. Y señorita, ¿no podrías de vuelta por favor? Tengo una Alexa nueva. Ok, chicos, acá, como ven, hablamos de la hormona. Cuando hablamos de hormona, entonces hablamos de una señalización endocrina y estamos hablando de que la adrenalina, el glutagón van a estar implicados en la degradación del glucógeno en el hígado, también en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco hablamos más bien del aumento de la contractilidad, ¿sí? Porque yo no necesito ahí precisamente un proceso que esté vinculado con generación de glucosa. Podría ser claramente eso, así va a estar vinculado a cuando hablo de diabetes tipo 1. Y el diabetes tipo 2 son más cuestiones de dieta, comportamiento, pero se empieza a dañar los cambios metabólicos van teniendo efectos sobre eso. Y en el tejido adiposo lo que se busca es el catabolismo de triacilglicerol. Chicos, si eso está así en rojo, dice examen, prueba. ¿Sí? ¿Verdad? Pues va a tener. Es exactamente lo mismo de insulina, Solo por eso el concepto del receptor es reconocer y fijar. Ella va a quedarse fija ese ligando. Ese ligando no se va a mover de ahí hasta que esta sea la y ella también, por eso, la
otro nicho. Entonces, si agrego tirosina clorina, no va a cambiar. Tengan en cuenta, cuando vaya repasando todo esto, que es tirosina o treonina. Bueno, ahora vamos a hablar de otro tipo de receptor que se llama la tirosina sinasa. El receptor de la proteína tirosina sinasa es un tipo de receptor que es muy importante que el otro semestre, cuando esté en inmuno, vamos a hablar mucho de todos estos tipos de receptores. ¿Sí? Este receptor tirosina sinasa está entonces mucho más vinculado a respuestas de la inmunidad innata o de la inmunidad natural. ¿Sí? Por eso es que este tipo de receptor tirosina sinasa está vinculado con procesos de hormonas de crecimiento, de división celular, también de reparación de tejidos, y si está vinculado con reparación de tejidos, va a estar vinculado con la migración celular, ¿sí? De dónde esa célula va a ir a colocarse para poder reparar ese tejido, ¿sí? Ese tejido dañado. ¿Y qué va a pasar? Estas proteínas tirosina sinasa se pueden dividir en dos grupos, en membranosas y en citosólicas. La tirosina sinasa puede estar dentro de una membrana, como también puede estar nadando en el medio citosólico. La característica de estas proteínas tirosina sinasa es que ellas son monómeros, ellas atraviesan una sola vez la membrana plasmática, ¿sí? Cuando lo hacen, y que ellas en su estado inactivo, ellas se ven como monómeros. Eso, el monómero, ella va a estar cuando está inactivo. Y ella se va a dimerizar, va a ocurrir un proceso de dimerización para que ella logre activarse. Esos procesos de dimerización van a ser diferentes. ¿Sí? Nosotros vamos a tener dos maneras de que se activen estos tipos de receptores. ¿Sí? Creo que puedo tener la luz. Gracias. Bueno, ¿qué va a pasar? Va a pasar que este receptor se llama tirosina sinasa. La mayor abundancia de tirosina en este receptor está en el medio citoplasmático. Acá tiene muchas partes de tirosina, por eso se llama tirosina sinasa. Estas tirosinas que se encuentran en la parte citoplasmática hace que ella esta parte tenga una actividad catalítica. Por eso se dice que ella se puede autofosforilar. La proteína tirosina sinasa tiene la capacidad de autofosforilarse. ¿Qué va a pasar? La manera en la que ellas se van a activar van a ser de dos maneras. Los ligandos se pueden presentar de dos formas. Yo puedo tener el receptor tirosina sinasa, uno acá y otro acá, y yo puedo tener otro diferente, supongamos acá, y otro diferente acá. Cuando el ligando que llega y se une a estos receptores se conoce como ligando bivalente. Quiere decir que son como unos ligandos siameses. Son los mismos, pero yo necesito dos. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Va a venir este ligando que es siamés, se van a unir los dos. Se llama un ligando bivalente. Cuando bivalente.
Cuando esto ocurre, inmediatamente lo que va a pasar es que estos monómeros se van a dimerizar, se van a juntar, se van a unir. Y acá está ligado. Esto se va a juntar, se va a unir. Y acá, inmediatamente, esta parte citoplasmática que es rica en tirosinas, tiene unos sitios que también son ricos en uniones disulfuro, ¿sí? Que se llaman sitios SH por ser ricos en fuentes de disulfuro, o también son conocidos como sitios de unión de la proteína blanco. Entonces, una proteína blanco va a venir y se va a colocar. Inmediatamente cuando esto se dimeriza, se junta, está activo. En ese momento, este receptor se va a autofosforilar. Entonces, la autofosforilación va a ocurrir en las tirosinas que están en la parte citoplasmática. Cuando esto se autofosforila en esas porciones, va a sufrir un cambio conformacional en el cual los sitios en donde hay mucho fuerte de disulfuro van a atraer a la proteína blanca, van a atraer a una proteína blanca. Y esa proteína blanca que es atraída se puede colocar aquí y se puede colocar aquí, en ambos lugares. En ambos lugares se pueden colocar esas proteínas blancas. Cuando las proteínas blancas se colocan ahí, esta parte, este sitio del receptor está listo para traducir una señal. Porque acuérdense que las proteínas blancas son las encargadas de la traducción de esa señal. Entonces, cuando la proteína blanca se colocó, todo esto ya está listo para la traducción de señal. En ese momento, todo esto va a ir a expresar entonces alguna respuesta. Exactamente tiene que expresar un gen, activar un gen, que ese gen se transcriba, se traduzca para que se pueda expresar una respuesta. ¿Sí? Y eso es lo que va a ocurrir en tirosina sinasa cuando es bivalente. La respuesta, ya lo vamos a ver aquí, ¿verdad? Las respuestas pueden ser respuestas que están muy vinculadas a la inmunidad innata o respuestas a la reparación de tejidos, ¿sí? Van a estar respuestas a la generación de células de defensa para ayudar a eliminar ciertos patógenos, ya sea bacterias, virus, ya sea hongos, ¿sí? Y cada uno va a tener una forma de ser reconocido. Otra manera en la que se pueden activar estos receptores y que mi célula busca una mayor respuesta, por ejemplo, cuando hay un daño, porque este tipo de receptores está vinculado con la supervivencia de la célula. Entonces yo tengo que responder rápido contra un daño que esté ocurriendo en mi célula para que mi célula pueda sobrevivir. Entonces yo puedo tener la activación de estos receptores por ligandos monovalentes, donde aquí le puedo activar un daño específico, como por ejemplo un daño a nivel de una proteína mitocondrial, supongamos, o puede haber también un daño a nivel de aumento de calcio en el medio citosólico. Entonces acá hay otro ligando. Esto, como son ligandos monovalentes, va a hacer que se dimericen a través de que ocurra un cambio conformacional y pueden juntarse receptores que no son homólogos, sino receptores que son
ejemplo, interleucinas, y esta proteína blanca ya va a expresar genes vinculados a generar la mitosis para dividir más rápido la célula para poder reparar el daño. Ocurren dos reacciones. Esto normalmente está muy vinculado a procesos de respuestas inflamatorias, ¿verdad? Porque procesos de respuesta inflamatoria yo necesito la generación de mayor cantidad de genes, como por ejemplo quimiosinas, citocinas, interleucinas. Entonces hay mayor cantidad de proteínas que deben de empezar a liberarse para poder generar una respuesta. Entonces estas dos son las maneras en que trabajan los receptores tirosina sinasa. ¿Sí? Claramente, entonces ya saben que hay dos maneras de la activación, a través del bivalente, a través del monovalente, que estos receptores se autofosforilan y que estos receptores están mucho más vinculados a supervivencia, hormonas de crecimiento, a reparación de tejidos, a migración de la célula. ¿Sí? Y la fosforilación son en sitios en donde se encuentra tirosina. Y cuando se da la fosforilación en esos sitios, van a ocurrir cambios conformacionales en la porción citoplasmática de esos receptores para que vengan las proteínas blanco a colocarse y generar una respuesta fisiológica, una respuesta científica. Bueno, hasta acá entonces, tirosina sinasa. Claramente, todo lo que les dije en el examen, y yo pregunto bastante también sobre estos receptores. Ese fue así uno de los problemas que hemos tenido el semestre pasado. Nosotros van a que lo quieren activarla a ella para que ella pueda traducir esa señal. Y es como cuando yo tengo un traductor, yo no entiendo mi idioma, pero yo me fui al país y me contacto con un traductor para que él pueda traducir lo que yo quiera decir. Y ahí está mía. Muy bien, Ícaro. Usted hoy está, no sé si está al lado de él o profe. No, chicos. Acá, lo que acaba de preguntar María Eduarda, acá nosotros no hablamos de que hay unos 8 pasos, de que hay unos 7 pasos. Nosotros, esos pasos son